Arrancamos un nuevo video informativo de SnowRunner. El día de hoy eh, estamos a jueves 10 de octubre. Llegó una actualización para SnowRunner corrigiendo bastante de los errores que se provocaron al instalar, ¿cierto?, la actualización que trajo consigo la fase 14. Valga la redundancia, tanto repetirlo. Pero son errores que denunció la comunidad, que eran bastante notorios algunos. Los vamos a revisar. Estoy en mi partida regular. Aquí ven a la F750 roja que utilicé para explorar el mapa. Y vamos a leer. El parche es el 32.1 de la temporada 14. Y las notas dicen: hola corredores, aquí está la lista de cambios para la última revisión. Diferentes mejoras. Trae solamente mejora en cuanto a rendimiento y a físicas. Dice: se corrigieron los efectos visuales de polvo, humo de neumáticos, salpicaduras de barro y salpicaduras de agua que desaparecieron después de la actualización de la temporada 14. Tuve por ahí varios comentarios de algunos amigos que estaban bastante frustrados porque decían que al pasar por el agua no se escuchaba, no saltaba agua, no saltaba barro. Entonces ahora aquí estamos en el taller, ¿cierto? Que aquí yo le he comentado que estos charcos de aguas que hay algunos que vibran, que la imagen se distorsiona un poco, pero bueno, no lo solucionaron en su totalidad porque hay unos charcos que aún hacen lo mismo. Pero bueno, lo importante es que, mire, fíjense el agua. Ahora vamos a ver la rueda ahí para que vean cómo las ruedas se mojan, ¿cierto? Y salta el agua, ¿ven? En esta agua que es como bien superficial no se alcanza a apreciar el sonido, pero lo que es la salpicadura es lo que se alcanza a notar. Así que bien, bien por ese lado. Vamos a ver lo siguiente que mejoraron. Dice: se solucionó el sonido faltante del camión moviéndose por el agua. Eso lo vamos a ver en el río. Denme unos segundos. Dice: se solucionó el bloqueo en la sesión cooperativa al estar con un tráiler del contrato en otro mapa después de reiniciar el contrato Ready Set Sow. Se solucionó el error por el cual el contrato problemas de fertilizantes de la región Claros de Velocer, esa es la fase 8, se reiniciaba después de cada reinicio del juego. Se corrigieron las texturas de los adoquines que no coincidían con los bordes de las texturas en el área de la ciudad. Vamos a ir a ver eso. Bueno, no es específico de qué ciudad está hablando, pero si está diciendo en el título que es el parche de la fase 14, entonces debería ser, yo creo, esta ciudad. Ahora, qué adoquines no coincidían, la verdad es que yo no me percaté de ese detalle, pero vamos a dar un paseo por aquí. No sé si se refería a adoquines los que bordean la calle aquí o si es algún suelo de, por ejemplo, puede ser eso de ahí. La verdad es que no lo sabría argumentar porque, como les digo, no me percaté yo de esos detalles tan específicos, la verdad. Por lo menos aquí se ve todo bien. Vamos a revisar también el camino a tierra a ver el polvo. Yo la verdad es que sí veía polvo, pero al parecer era muy poco. Entonces ahora ya está solucionado y retomó eh, el como era antes de que llegara la fase 14. Por lo menos aquí los adoquines se ve todo bien, que es lo que yo conozco por adoquines, que es esto que bordea aquí la calle. No sé si en otros países sea de otro otro término, adoquín. Por lo menos se ve bien. El tema de la fase 8 del encargo, contrato que hice, que era eh, problema de fertilizante, obviamente no lo puedo ver porque tendría que estarme cambiando de mapa, pero ahí quien esté jugando en la fase 8 y tenía ese problema tenga seguridad que ya está solucionado.
Ahora el contrato no se les va a reiniciar una vez que vuelvan a entrar a la partida. Me imagino yo, claro, que uno lo realizaba, ¿cierto? Después terminaba de jugar, volvía a la partida y el contrato estaba de nuevo sin hacer. Ese tiene que haber sido el problema, pero ya aquí la gente de SnowRunner comunica que está solucionado, así que en ese caso es una buena noticia, porque estar haciendo el contrato y después volver otra vez y que no esté realizado es bien frustrante, y aparte que no podrían llegar nunca al 100% porque el contrato no estaría realizado. El polvo, ahí lo ven, se ve súper bien ahora. El agua, ahora se oye el sonido, ¿ven? Del agua, y se ve como moja en la camioneta, así que está todo solucionado con el tema del agua. El barro también, fíjense que cuando pasé ahí por un poquito de barro ya quedó manchada la camioneta por el lado. Ay, me imagino yo que se refería a eso con las salpicaduras, ¿cierto? Que la pintura se impregne de agua y de barro. Esta es una buena zona para probarlo. Fíjense cómo salta el barro también, desde la rueda de atrás. Miren el agua. ¿Ven? Así que ahora está todo impecable. Vamos a seguir leyendo. Dice, se solucionó el error por el cual el camión del jugador podía quedarse atascado en el edificio de almacenamiento después de completar el contrato problema del almacén. Este es el contrato que les publiqué el día de hoy, que es el problema en el almacén. Pero no tuve yo ese problema. Que claro, vamos a cambiar a Western Stack con X, que justo lo dejé aquí. Eh, Se suponía que yo al entregar aquí la carga debería haber quedado atascado el camión, no haberlo podido sacar. A eso es lo que se refiere. Pero bueno, ahora no lo vamos a poder ver porque ya está solucionado, pero yo no me di cuenta ni me percaté si el vehículo había quedado atascado o no, pero ahora ya está solucionado. Si a alguien le pasó, cuénteme ahí, pero por lo menos a mí no me pasó, ya lo vieron en el video y ya lo publiqué, así que no tuve ningún tipo de problema antes de la actualización, porque ahora ya está actualizado. Cuando yo hice el contrato no estaba actualizado todavía el juego. Después eh, se solucionó el problema del botón habilitar radar, faltante en el menú funciones, para los complementos de radar agregados con mod. Este es lo que más les va a gustar la noticia, porque se recordarán que cuando recién llegó la fase probamos el mod de GGMS, que es el Bubble Head, que es un cabezón que se puede comprar aquí, que es este. Y cuando uno desplegaba aquí no aparecía esta opción, activar radar. Sí aparece con aparecía con el remolque radar, ¿cierto? El prototipo, y con el radar nuevo de la Hero Roamer. Pero ahora ya está solucionado el tema del radar mod y lo vamos a probar. Obviamente no vamos a poder ver que descubra, pero sí está funcionando, ¿ven? Ahí aparece zona escaneada, y como ven, como ya tengo todo descubierto, no voy a poder mostrarles que sí descubre, pero sí lo hace. Está totalmente funcional el mod nuevamente. Para quienes me consultaban también en muchas ocasiones que el mod no funcionaba, ya ahora está solucionado, así que pueden instalarlo con toda seguridad y tranquilidad. Yo les recomendé que no lo instalaran porque a veces cuando los mods fallan producen algunos problemas en la partida. Puede eliminarte algo, algún guardado por ahí. A mí me pasó con un mod, así que por eso quise compartirles yo esa información y prevenirles que les pasara algo. Así que eso sería las notas del parche. El tema del agua está solucionado, el barro también, el sonido del agua está listo, el contrato de la fase 8 también ya no se les va a eliminar, el radar está 100% operativo, el GGMS Bobble de el modder GGMS. Así que eso, amigos, espero les haya servido esta información. Apóyeme con su like, comparte el video y obviamente si no está suscrito, suscríbase, es totalmente gratis. Nos vemos mañana en un nuevo episodio de SnowRunner. Un abrazo.
Chao, chao.